buenas tardes. ¿Qué pasa con esa cara seria, señor? Lo vi mirando para abajo. Sí, sí, sonreír. Ahora sí. Bienvenido, señor Germán Paladino. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, recuperándome Me parece muy del bien. enojo. Estamos intentando dar vuelta a la página y estar un poco mejor y les damos la bienvenida, obviamente, a todas las personas que están del otro lado y que se suman a cada una de las ediciones de Paritarias Libres, acordando con ideas este espacio en el mundo del streaming en el que hacemos un repaso por la actualidad, profundizando en algunos temas, a ver si de esta forma logramos comprender un poco mejor el maravilloso y complicado mundo en el que vivimos, en el cual no paran de pasar cosas. No paran de ¿No? pasar cosas y los dirigentes lo complican aún más. Sí, así es. Pero igual, viste, que hay para todos los gustos. Acá se aburre el que quiere, la verdad. Y vamos a empezar justamente metiéndonos con la coyuntura política, trasladándonos hacia lo que ocurrió la semana pasada, el día viernes, cuando se llevó a cabo el acto del relanzamiento de la Cámpora en un momento en el que se está disputando el liderazgo del peronismo y que aquí pudimos ver un poco mejor cómo es que se están conformando estos equipos que quieren llevarse ese lugar. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la persona que mayor porcentaje tiene de representatividad dentro del peronismo, pero es cierto que cada vez está creciendo más una idea que dice que hay que hacer algo nuevo, que tome las ideas de la doctrina peronista, pero que le dé lugar a nuevas caras, a nuevas ideas y sobre todo nuevos proyectos, que es lo que más escasea y que tampoco lo vimos en este acto, que bajo el lema Armar de Nuevo, Máximo Kirchner fue el orador, de donde dio un discurso en el que volvió a decir que hay que seguir con el camino que marcaron Néstor y Cristina, criticando a quienes piden la autocrítica y dando un discurso que pareció más bien para los propios que para convocar, incentivar a que se sumen personas que todavía no saben en dónde pararse en medio de esta disputa. Sí, que puede ser un paso, un segundo paso. Me parece que lo que está sucediendo dentro del peronismo es, sin dudas, que hay una reconfiguración de ideas y de cómo se van a construir esas representatividades. Vos decías que Cristina, como máxima exponente del peronismo, y que no tenemos duda que tiene la mayor cantidad de votos, empieza a mover sus fichas y también si ella no anunciara que es candidata en el año que viene, el peronismo va a tener que jugar sus candidatos y ahí empiezan a construirse dos factores. Primero, el que uno de los que tiene más posibilidades de conducir toda esa parte, que es obviamente el gobernador de la provincia, por haber ganado 2 veces la provincia más compleja de la Argentina, por tener muchos de los intendentes también trabajando alrededor de su figura. Y por otro lado, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que también tiene sus intendentes que lo acompañan y que tiene un apellido que no se puede dudar, su procedencia y sus ideas y demás. Lo que nos gustaría a todos, me parece, que es que se discuta dentro del peronismo algunas diferencias programáticas, de ideas. Obviamente que todos nos sentiríamos invitados a una interna, si se la puede llamar así, cuando estamos disputando caminos, porque creo que es lo que tenés que discutir en este momento. ¿Cómo vas a hacer para pagar la deuda externa? ¿Cómo vas a hacer para hacer crecer el trabajo formal? ¿Cómo vas a hacer para que la industria nacional y las pymes puedan tener un contexto en el cual crecer? Ojalá el peronismo nos pueda invitar a esa discusión, pero bueno, se está dirimiendo más en las figuras y en quién hereda la imagen y los votos de Cristina Fernández de Kirchner, y queda un peronismo por fuera, como puede ser el de Moreno y demás, que no se disputa la imagen de Cristina, pero sí que trata de disputar con un programa concreto. Está buena la discusión. Yo creo que la discusión entre Axel y Máximo es una discusión del kirchnerismo, Sí. de quién hereda lo que Cristina construyó o significa. Me parece que después hay un peronismo representado con los gobernadores, los sindicatos, los movimientos sociales. Podemos poner a Moreno ahí adentro, a Pichetto, que está tratando de discutir el programa económico y demás. Hay una interna que se va a tener que saldar,
que es la de Axel y Máximo. No creo que esto termine en una interna electoral, porque tampoco hay mucho que proponerle, más que caras, no hay tanta diferencia que proponerle Claro, al, al a los vecino, proyectos, sí, al sí. pueblo. Entonces me parece que se va a tener creo que lo va a terminar ordenando Cristina, y, y ahí las dos bandas, si se quiere, van a tener lo suyo que aportar. Yo creo que si uno piensa en la provincia de Buenos Aires, y puede llegar a tener más representatividad Cristina y Máximo que Axel, que debería apuntar a un proyecto nacional, y para apuntar a un proyecto nacional va a tener que tener el aval de la provincia de Buenos Aires, en este caso de Cristina y de Máximo, pero también va a tener que tener un programa de gobierno, ideas para poder conquistar a todo otro peronismo o a la población y construir una mayoría para poder ganar en el 2025 y posteriormente en el 2027. Así que es bastante interesante lo que está sucediendo. No creo que haya que asustarse, no creo que haya que verla como innecesaria, porque para mí es muy interesante y es tremendamente necesaria lo que está ocurriendo con Máximo y con Kicillof. En ese sentido difiero, a mí me parece que no hay manera de pensar que Axel y Máximo conciben la política de forma distinta. Hay también quienes dicen que en realidad se trata de una trampa que te hace elegir entre dos personas que en definitiva son lo mismo. Me parece que este tipo de discusiones en realidad nos están corriendo el foco de esto que vos mencionabas, que es lo más importante, que son los proyectos que marcan el día a día del laburante, la comida, el transporte, la salud, la educación, que son cosas que en este momento se ven avasalladas por completo y que si no las estamos discutiendo ahora, es muy difícil después generar el incentivo para que quienes están viendo que el peronismo puede llegar a ser nuevamente gobierno y arreglar un poco la situación en la que estamos viviendo, da para que en realidad resurjan otros lugares, ¿no? Otros espacios. Podemos decir que hasta o los liberales o del PRO o de cualquier otro sector que venga a disputar el poder, pero que lo haga con esto, con proyectos. Creo que si seguimos discutiendo nombres, en realidad nos estamos corriendo y no estamos aprovechando este momento, que es horrible, en el que cuando uno no sabe si puede llegar a cumplir las comidas del día, es muy difícil que pueda pensar. Ahora vamos a ver uno de los fragmentos también del discurso de Máximo, donde habla sobre el veto presidencial, ¿no? Y yo cuando escuchaba estas cosas decía, pero es muy fácil hablar también cuando uno tiene la panza llena, ¿no? Y cuando puede ponerse a discutir realmente en nombres. Creo que la ciudadanía en este momento está esperando otra cosa y que si nos ponemos a discutir sobre esto, en realidad nos estamos alejando de la diaria. Creo que es una discusión que nos interesa quizás a quienes más nos importa o nos llama la atención el mundo político dirigencial, pero tengo mis dudas si esto realmente tiene un alcance en el laburante, que en definitiva es quien después pone el voto y te elige o no, para que Sí, seas representativo, ¿no? totalmente, por eso yo creo que es de segunda o como de segundo plano la discusión que vos planteás, porque todavía no está resuelta la interna peronista. Eh, y sin duda que para mí Moreno, Kicillof y Máximo tienen diferentes formas de ver la política, inclusive de plantear modelos económicos. Pero sí hay algo que resolver que no implica al pueblo directamente, al trabajador de pie, pero sí a un montón de compañeros y compañeras que están en la militancia esperando que el peronismo se reorganice para poder ir a competir en el 2025. Y creo que esta discusión, más allá de que todos deseamos de que sea programática y que le hable directamente a- al, al pueblo, al trabajador, pero también siento que es una discusión que para adentro hay que darse, porque estas discusiones que no se saldaron entre la cámpora y los dirigentes que no son de la cámpora, o Moreno con el progresismo, todas esas cosas que no se van saldando, son las que imposibilitan que vos después puedas construir un programa para hablarle directamente al trabajador. Totalmente. Entonces, siento que la militancia tiene que, obviamente que yo me siento y digo, sí, loco, discutamos ideas, me parece interesante, pero si no sucede, igualmente se tiene que involucrar en estas discusiones, o tratando de que haya paz entre todos, o tratando de que se derima por internas que las permiten el partido, que las permite, se van a permitir por ahora en las pasos si es que hay, Sí.
pero que también definamos eso, porque si no, la militancia no se involucra porque no disputa ideas, los nombres se los terminan disputando entre ellos y todo se elige a dedo como siempre. Entonces, me parece como que es bastante interesante como para que el militante, compañero y compañera, que se siente representado por el peronismo, antes de hablarle al de pie, también se involucre en este tipo de internas y tome posición. Eso debe ser claro, que tome posición. ¿A vos te parece que esta es una manera de discutirlo puertas adentro? Igual, porque ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo en esto, obviamente tiene que reorganizarse de alguna manera, son discusiones que se tienen que dar, pero en un momento en el que también estamos viendo que esto se traslada después a las redes sociales y nos encontramos, por ejemplo, a Mayra Mendoza acusando al Cuervo Larroque, a Ferraresi, de utilizar trolls para criticarla a ella por una medida que tomaron junto a Julián Álvarez sobre unos camiones que pasan por a Docksud, a Avellaneda, y que les rompen las calles, ¿no es llevar la discusión hacia otro lado? Acusando unos que hay trolls, hay otros que, estos cánticos, por ejemplo, que le dedicaron también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dicen que en grupos de la cámpora ya se la pasaban el día anterior, como para El gobernador de tenerla la ya provincia de Buenos Aires dijo clara. que había que hacer nuevas canciones. Sí, lo dijo después de las Dijo PASO que todo del teníamos un 23. tufillo, todo estaba teniendo un tufillo a esas bandas que tocan hit que ya conocemos. Me parece que tomó una posición y creo que más allá de bajarle el precio a esa declaración diciendo no dijo nada, no dijo algo tan grave porque le contestan, me parece que hay que tomarlo como es, valorarle el gesto de que haya salido con el bastón de Mariscal a diferenciarse y a decir, che, acá hay que hacer algo nuevo, porque es mucho de lo que pedimos todos, pero sin embargo va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias de una de las agrupaciones que en la provincia de Buenos Aires es poderosa, que en la ciudad de Buenos Aires es poderosa y que tiene como líder al hijo de Cristina. Naturalmente va a tener una consecuencia. No le podemos pedir a todos esos que no contesten. Lo que sí, hay que tomar posición donde uno se sienta más cómodo porque hay algo que se está dando, hay algo que se está discutiendo. Entonces, obviamente que yo no hubiese reaccionado como reaccionó la hinchada de la Cámpora o Mayra Mendoza, además, yendo a un territorio como el de Jorge Ferraresi y demás. No lo hubiese hecho. Pero es una reacción a algo que se está diferenciando y eso que se está diferenciando, creo que hay un valor ahí, como puede ser el valor que tiene Guillermo Moreno cuando se diferencia del proyecto económico de Kicillof. Bueno, por primera vez no está todo hermético, en donde nosotros tenemos que esperar qué folleto nos bajan y qué candidato nos bajan, y se está dando una discusión. De base lo celebro, me gustaría que sea diferente, sí, y voy a laburar para que sea diferente, vamos todos a trabajar para que sea diferente, pero de base están pasando cosas. Y una de las definiciones que dijo Máximo Kirchner en el acto que lo tuvo como orador fue sobre lo que está pasando con respecto a los vetos que toman desde el Poder Ejecutivo. ¿Lo vemos? Ese veto con el que no hay que enojarse, compañeros y compañeras. El presidente actual es un presidente elegido por el 56% de los votos el 22 de noviembre y el veto es una facultad constitucional. Hay que dejar de patalear. ¿Está bien no quejarse por algo que es constitucional pero está hambriando al Igual pueblo? frenó en una imagen justo que está bien, porque vos ves los que lo fueron a escuchar y hay intendentes. Sí. Está el intendente de Lomas, que es uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires. Hay diputados como Fagioli, que es de Juan Grabois. Está la intendenta de Quilmes, está el intendente de Lanús. Está aguado. La Cámpora, pero con poder territorial. Sí. O sea, con dirigentes territoriales. No vale menos un intendente de la Cámpora que un intendente de la Cámpora. Entonces, también me parece como que lo que tiene que pasar del otro lado es organizarse y ganar la disputa en este caso a Máximo, que vuelvo a repetir, por ahí no coincido en que haga lo del veto, que diga lo del veto, me parece que sí, que hay que si veta una ley en el marco de un ajuste que le podía dar unas monedas a los jubilados, creo que sí, entiendo, no hay que patalear, pero bueno, che, hay que marcarle y hacerle pagar el costo al gobierno de que están hambriando los jubilados. Porque si no, ¿qué se hace aparte? Se acepta y listo, se esperan las elecciones y ya está. Esa es como una definición. Bueno, por eso, pensar. si no estás organizado y no tenés propuestas, y el peronismo está dividido, sí.
No queda otra. no te queda otra, porque si hay quilombo social o hay quilombo, bueno, esto puede ser, si hay un periodismo organizado, un sistema político fortalecido, puede ser complejo. Ahora, están hablando, y yo creo que del otro lado se tiene que contestar, porque cuando vos, la postura que toma automáticamente Kicillof es decir, bueno, yo tengo que gestionar, me voy a dedicar al laburo. Los políticos gobiernan, no gestionan. Y acá tenés que, sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, te está hablando el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires con intendentes y demás. Y bueno, hay algo que discutir ahí. Yo siento que, después no sé, las chicanas de Twitter, pero sí me parece valorable lo que está haciendo Máximo, por más que no coincidamos. Justamente cuando le preguntaron a Axel Kicillof sobre este acto, si fue invitado, dijo que no, al igual que otros intendentes, y contó que en ese mismo momento estaba reunido en Mar del Plata con otros 37 intendentes, firmando algunos programas en los cuales ya están trabajando y otros a futuro. Y también lo que dijo es que al no ser un año electoral, no se iba a meter en este tipo de discusiones. Tomó una decisión. Obviamente siempre hablamos que uno comunica todo el tiempo, cuando dice y cuando no dice. Y ahí también tomó una postura que es bastante evidente. Si no me decías quién la había tomado, por ahí me confundía con que había tomado Larreta. Uf. Porque sí, porque la gestión, el tipo de gestión, el tipo eficiente nos costó mucho. Tiene que tener una mirada de país, tiene que tener una mirada más fuerte de provincia de Buenos Aires, nos tiene que invitar a una épica, a un proyecto conjunto. Creo que tiene mucha responsabilidad, Kicillof, y la Cámpora lo ha puesto también una responsabilidad grande. Y conducir el peronismo es invitarte a un futuro. Yo entiendo que tenga que gestionar, espero que el año que viene salga con propuestas concretas. También dijimos siempre, ¿no?, que mejor que decir es hacer. Entonces, es también tomar una postura, creo, cuando se está accionando con medidas concretas más que con una respuesta que después puede convertirse en un titular de Twitter que se haga viral y que también profundiza un poco esto, ¿no? Evidentemente Axel Kicillof no quiere hacerlo, no tiene esa intención. De hecho, también cuando le consultaron sobre esto, se refirió a la necesidad de terminar con los discursos de odio, pero por otra cosa, porque la semana pasada en la provincia de Buenos Aires desarticularon una organización nazi donde encontraron 4 bombas que pudieron, gracias a un trabajo de la seguridad bonaerense, desarticular a tiempo. Y él lo mechó con esto y dijo que hay que terminar con los discursos de odio, con estos mensajes excluyentes y pensar en una Argentina que realmente esté unida y pateando para un mismo lado. Pero vos recién lo mencionabas a Horacio Rodríguez Larreta, y yo pensaba también, en base a lo que decías antes, de cuáles son estos caminos que se van abriendo en la disputa del peronismo. Si los podemos posicionar, vemos a Máximo, que sería Cristina Fernández de Kirchner, también podríamos decir. Kicillof también es Cristina. Y Kicillof, pero ahí podríamos decir que bajo Cristina lo tenemos a Máximo y a Axel, ¿no? Después lo tenemos a Moreno, con el peronismo más doctrinario y queriendo dar con disputas también con el nacionalismo de inclusión y un poco de exclusión también, creo, a ver si lo lleva para el otro lado. Después lo tenemos a Grabois. Es una opinión. Sí, obviamente, todo es una opinión. Después lo tenemos a Grabois. A Moreno nunca se lo escuchó haber excluido a nadie, digo. No me refiero a él particularmente, sino esto que hablábamos en programas anteriores sobre su relación con Villarruel, que él dice que puede ser nacionalista de inclusión. Yo particularmente creo que no, que una persona que tuvo contacto tan directo con represores y que además vota y apoya leyes como la ley Bases, que son completamente dañinas hacia la industria nacional, es un nacionalismo de exclusión, que se le da tanto lugar a las empresas extranjeras, a los que más tienen, sin que le deje nada al país, ¿no? A eso me refiero con exclusión. No lo escuché nunca de que podría configurar un frente. No. Si a mí me parece que él dice que configurarse como a un nacionalismo enfrente de exclusión, pero que la discusión esté entre nacionalismos, él lo ve, Sí. Él lo ve como un escenario óptimo, porque se discutiría entre los nacionalismos y no habría globalizadores en la discusión de la política argentina. Es la opinión de él. Por eso yo lo tomaría a él como un nacionalismo de inclusión. A él sí, yo me refería a las personas con las cuales
también está hablando y no dejándole las puertas cerradas, ¿no? Que ahí, bueno, lo podemos discutir después también las otras personas que están ahí diciendo que Moreno podría llegar a hacer una opción, aunque en realidad Villarroel nunca habló ni dijo nada, sino que es algo que se genera también en la Sí. opinión pública a partir de comentarios de Moreno. Decía que también otra de las patas que está discutiendo dentro del terreno del peronismo es Grabois, que si bien no está relacionado directamente con el peronismo, sí toma muchos de los votos de gente enojada, desilusionada, que ve en él quizás algo diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Y después, el otro día, escuché a Fernando Grey, que este intendente Esteban Echeverría, que también se mostró crítico tanto con Axel y con Máximo, diciendo que la discusión es por cargos y que están viendo de armar algo diferente, que habló de un peronismo como un espacio amplio y plural, en el que, además de estar él incluido desde ya, habla de Juanchi Zabaleta, exintendente de Hurlingham, también de Facundo Moyano y de Horacio Rodríguez Larreta. No descartó que pueda llegar a generarse un espacio amplio en el que lo incluyan al ex gobernador de la ciudad, porque dicen que es necesario armar algo nuevo en este sentido. También lo incluyó a Julio Zamora, intendente de Tigre, quien, si nos ponemos a ver, hizo charlas hace poco con Martín Palma de Hacemos por Nuestro País, que está más relacionado con Schiaretti y Randazzo. Así que podríamos ver también ahí que se está armando otra línea dentro de la disputa de los votos peronistas para poder ver quién logra imponerse en un periodo que ya está empezando a ser electoral. Sí, que son todas opciones que tienen en común quizás esto de desafiar o no ordenarse abajo de la figura de Cristina, tanto la de Grey, la de Moreno, como la otra que nombraste. Grabois, Moreno. Sí, Grabois más o menos. Máximo. Yo no sé si hoy Cristina lo puede cerrar fácil a Grabois. Grabois el otro día lo escuchaba y él decía que va a presentar listas, salvo que haya una unidad atrás de un programa que a él lo motive, va a presentar listas en el 2025 en todos los distritos, también empujando una renovación generacional. Yo creo que hay dos figuras que se ordenan con Cristina tranquilamente, que obviamente es Kicillof y Máximo, y después las otras se va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo si es que se quiere hacer algo más amplio. La pregunta es si Axel va a seguir en esa condición o no va a desafiar a Máximo, sino que va a desafiar a Cristina. Yo creo que es innecesario todo eso. Me parece que todos los que nombraste se pueden realmente sentar y conformar un frente que tenga un programa, que consensue un programa y que dispute directamente contra la locura que nos está haciendo, que nos está llevando Milei. Pero bueno, si eso no sucede, bienvenida a las internas. Totalmente. Lo que es un hecho es que se precisa de una unidad y de una coherencia que vaya por encima de los nombres y que se entienda la situación de urgencias que estamos atravesando, en la que pasan muchísimas cosas, como decíamos, el hambre, inseguridad y también otras cosas a nivel nacional, como es el hecho de los incendios, que están afectando a la provincia de Córdoba, con más de 40.000 hectáreas que fueron arrasadas por el fuego, con imágenes que realmente son terroríficas. Veíamos en Capilla del Monte, que seguramente lo estamos viendo, más de 38.000 hectáreas solo en Capilla, y a veces verlo así directamente te hace tomar más conciencia de lo que significa, porque lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar de incendios, sobre todo en el último tiempo, pero cuando ves la imagen de cómo quedan esas tierras, quizás podemos comprender qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que se está debatiendo, porque hay un montón de denuncias que dicen que a través de estos incendios están allanando el lugar para proyectos inmobiliarios de grandes empresarios que, a costa de destruir la tierra nacional, están pensando en negocios, ¿no? A pesar de que lo escuchábamos al gobernador Yarlora decir que el suelo que fue prendido fuego, que fue atacado, nunca va a poder ser explotado con otros fines. Hay un apartado de esta normativa que deja ahí un poco entre dudas, porque lo que dice es que si una obra se considera de interés público, se puede permitir que se genere en un lugar prohibido.
Por eso es que hay muchas organizaciones de vecinos de la provincia y de otras provincias también argentinas que denuncian y que piden que se haga algo con esto, porque si no va a seguir pasando en Córdoba y en otras provincias, generando realmente un problema grave para el país, porque esto afecta a la industria, en definitiva, a la industria ganadera, industria agrícola, el turismo, y ni hablar a las personas que Sí, pierden su casa directamente, sí, sus ¿no? casas, sus trabajos Ujú. y todo lo que se sufre con un incendio que vos decís, bueno, ves las imágenes y la verdad que nada más que solidaridad y fuerza a todos los cordobeses. Eh, ¿Sabías que la cantidad de energía que se produce en un incendio como este se puede llegar a medir en kilotones, que es como se mide la potencia de las bombas nucleares? Y dicen que la cantidad de kilotones que hay en este incendio se puede asemejar a una bomba atómica de bajo calibre Uf, por la horrible. cantidad de energía que está generando este incendio, así que debe ser tremendo estar al lado, vivirlo Ujú. y hoy ser cordobés. Sí, Eh, Después, si tu máximo mandatario va a la ONU y niega calentamiento global. calentamiento global, el cambio climático, Mm. bueno, obviamente que acá va a haber leyes, pero le echa la ley, le echa la trampa, van a suceder cosas, porque Sí, ya tu presidente se está negando eh, sobre el tema. Pero a mí me llama la atención porque Scioli hace unos días atrás había dicho que nosotros somos acreedores y ambientales, sí. poniéndole valor a la riqueza ambiental que tiene nuestro país y que incluso se podía llevar una propuesta de no cambiar riqueza por naturaleza, pero sí poder poner en valor la riqueza natural que tenemos en el país y eso por pagos soberanos Ujú. y por pagos ambientales se puede canjear por deuda. Vos tenés una gran inmensidad de recursos naturales en Argentina y de valor de flora y de fauna que se puede poner en valor y eso lo podés en una buena negociación cambiar por la deuda. Y otra propuesta ahí también de cómo afrontar las deudas externas que tenemos que nos sigue ajustando. Entonces, el valor ambiental que tiene nuestro país y el arraigo que tiene la comunidad con la naturaleza y con nuestros recursos nos permite ponernos en una discusión y poner en valor lo que es Argentina y la riqueza que tiene Argentina. Y sin embargo, hoy tenemos un presidente que le dice a todos los líderes del mundo que el cambio climático no existe y que, bueno, esto lo tiene que regular el privado. Así que Sí. cuando se ordene ese discurso, yo creo que para abajo hay un montón de oportunidades para nuestro país, para seguir creciendo. También otra cosa a tener en cuenta es que en el presupuesto, si uno tiene en cuenta la inflación en lo que va del año, debería ser para lo que es el manejo del fuego para el 2025 de 42.290 millones y está proyectado en ese presupuesto que mostró con pompa y todo eso el presidente el domingo a la noche, que es de 28.600 millones, muchísimo menos de lo que se necesita, por lo cual vemos que la situación lamentablemente está en riesgo. La diputada Cecilia Moró igual citó a Scioli a que se presente en la Cámara de Diputados para informar sobre esto, así que veremos cómo transcurren los próximos días. Esperemos que sin tantos incendios y tanto devastamiento del suelo nacional. Pero invitamos a que nos cuenten ustedes qué piensan también, quienes están del otro lado siempre siguiéndonos. Siempre nos interesa su opinión, así que invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok, Paritarias Libres, en Twitter, Paritaria Libre y en YouTube, Paritarias Libres, acordando con ideas, porque de esto se trata la mesa paritaria, de este lado y del otro lado también. Así que gracias por estar. Les damos la bienvenida. Esto es Paritarias Libres. Así empezamos. Le damos la bienvenida a la mesa de paritarias de la fecha. Santiago Siri, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por estar presente. Santiago es fundador y presidente de Democracy OS Foundation, que es un proyecto de software de código abierto que busca facilitar la participación ciudadana. También fundador del partido La Red. ¿Y qué más sería importante sumar a una presentación tuya? Tuitero, Ajá. y ahora devenido en influencer que hace podcast y columnas de radio y demás.
Pero trato de no clasificarme mucho por los proyectos. Eso es muy neoliberal. Ok, lo vamos a tomar entonces para las próximas. Santiago, si tuvieras que explicarle a una persona que no está familiarizada y se cree alejada del área en el que te desarrollas, cuál es tu trabajo, cuál es tu profesión, ¿cómo se lo contarías? No, soy claramente una persona tecnológica que se dedica a la tecnología desde temprana edad. De oficio programador, siempre me gusta como tal vez subrayar que mi métier o mi tarea más operativa siempre ha sido, al menos históricamente, la programación, el desarrollo de sistemas. Pero bueno, lo que ha ocurrido con todo eso es que yo de chico quería hacer videojuegos y después, bueno, los sistemas han permeado toda la realidad. En los últimos años, desde un partido político hasta una criptomoneda, he hecho todo tipo de experimentos que se pueden hacer con software, porque está este dicho, ¿no?, de que el software se está comiendo al mundo, y creo que ya se lo comió hace rato. Y bueno, entonces muchas de las cosas que hace un programador hoy tienen bastante impacto en la sociedad. Da la sensación que al tratarse de cuestiones tecnológicas, manejadas de dispositivos, están alejadas un poco de la diaria común, digamos. ¿Crees que es así o hay más nexos de los que creemos? No, yo creo que hoy todos convivimos con una supercomputadora metida adentro, comparado a lo que eran las máquinas que usábamos en los 90 o en los 2000 incluso. Es un cambio muy grande, la conectividad, damos por sentado un montón de cosas que hace 10, 15 años no existían. La brecha digital es una brecha mucho más generacional que socioeconómica. Esta es una época donde tal vez los que no están tan conectados son nuestros padres o nuestros abuelos, pero que la tecnología penetra prácticamente en todos los estratos sociales. Y la verdad es que hay como, es un momento, y ahora con la inteligencia artificial es un momento donde la apuesta se sigue doblando el potencial que tiene la tecnología. Y las áreas que toca, las disciplinas, todo se replantea en algún punto por estos instrumentos digitales. Y yo estoy prácticamente atrapado en ellos ya hace mucho tiempo. Me cuesta pensarme por fuera de todo eso. Sí, a mí me da la sensación de que cuando se llega a la conclusión de que la tecnología ya nos ha atravesado o el software se comió al mundo, como vos bien dijiste, después surgen con la inteligencia artificial algunos pensamientos de que separa la inteligencia del ser humano. Y eso me parece interesante porque deja de ser una cualidad humana la inteligencia y se lleva a esta famosa inteligencia artificial que va a hacer todo. Eso que vos decís para mí es como la noticia más importante del mundo en este momento. La inteligencia es independiente del sustrato. Hay un paper académico del año 2001, escrito por un noruego, se llama Nick Bostrom, que el título del paper es ¿Vivimos en una simulación de computadora? Signo de pregunta. Y es como la teoría de si existen civilizaciones extraterrestres, es como un cálculo probabilístico. Y lo que dice en ese artículo es lo que aumentaría las chances de que efectivamente esta realidad en la que estamos inmersos es una simulación, es si logramos probar que la inteligencia es algo que vive independiente del sustrato. Es decir, si puede haber inteligencia más allá del carbón o del mamífero o del Homo sapiens. Y creo que con los últimos sistemas de inteligencia artificial, esa barrera quedó totalmente derribada. La GPT-4 o las nuevas inteligencias artificiales generativas realmente derribaron lo que se llama el test de Turing. Tienen un nivel de cognición y de entendimiento equivalente al de un estudiante universitario. Pueden superar cualquier tipo de examinación estandarizada de derecho, de biología, de matemática, de lo que quieras. Y es un momento donde pensar a la humanidad como algo que ya no tiene el monopolio de la inteligencia, cambia un montón de reglas de juego para bien y para mal. No necesariamente quiero ser apocalíptico con esto, pero es como un hito bastante impresionante. Los últimos 2-3 años desde la aparición de los modelos de GPT, que ya llegan a un nivel de calidad de razonamiento bastante parecida a la de un humano adulto, es revolucionario por donde se lo mire, y eso todo indica que va a replantear muchas reglas de juego. Sí, de hecho me cuesta pensar los discursos humanistas
porque si la inteligencia ya no es una cualidad del ser humano y puede ir por otra vía, ¿por qué esa inteligencia debería racionalizar a favor del humano? Y entonces me Sí. cuesta pensar los discursos humanistas que tienen para dar. Sí, hay un filósofo americano, está de moda ahora en Silicon Valley, que se llama Nick Land, que habla de el capital como una entidad viva y que ya se salió de la caja de Pandora y que estamos medio sujetos a los vaivenes de este tipo de superentidades desde hace tiempo ya. Eh, es medio extraño pensar, o sea, va a haber superinteligencias, va a haber cómo alineás a la inteligencia humana con una inteligencia que está muy por encima del orden de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Eh, Hay mucha especulación alrededor de eso. Al mismo tiempo es una herramienta que, al menos en su uso cotidiano, es bastante accesible para la gran mayoría de la gente, o sea, está a disposición de cualquiera, pero va a generar ciertas capas, porque el que puede pagar tiene tal vez acceso a una mejor inteligencia, y al mismo tiempo los que ofrecen los servidores, los que manejan la infraestructura, eso sí, son un puñado de tecnofeudales que tienen serias posibilidades de repente determinar o de influenciar los deseos de gran parte de la humanidad. Entonces ahí hay una discusión muy grande, hay una puja de poder muy grande y que incluso hoy agarrás el diario de cualquier día de la semana y te vas a encontrar la pelea entre Lula y Elon Musk o Maduro y Elon Musk. Siempre está Elon Musk metido en el medio, pero me parece que esas narrativas políticas van a ir cobrando cada vez más protagonismo. O Milei dándose un abrazo también con Elon Musk. Es como que hay una especie hay una cuestión muy, muy potente de cómo estas tecnologías están incidiendo en la realidad latinoamericana y del mundo entero. Lo que hay también es un cierto temor ante el desconocimiento de que la inteligencia artificial pueda suplantar ciertos tipos de trabajo. Yo particularmente soy locutora y de repente Sí. me encontré con inteligencia Game artificial over. haciendo Sí. locuciones y decís, bueno, sí, todavía le falta darle un poco a los tonos, quizás, pero sabemos que es una cuestión de tiempo. Sí, yo ahora que volví en avión en Madrid estuve jugando mucho con las IAs que hacen voces. Cloné la voz del presidente, por ejemplo, y le mandaba cosas a mis amigos como que fueran mensajes de Milei, para reírme y demás, pero me impresionó lo fácil que era clonar la voz de alguien. Eh, Como programador también estoy en paro, los programadores quedamos todos en la calle. Al mismo tiempo, esto, hay una famosa frase del fundador de Nvidia que hace las palas de esta revolución, ¿no? El que vende las placas gráficas sobre las cuales pasan todos estos sistemas, que dicen, no te va a reemplazar un robot, te va a reemplazar el humano que sabe usar ese robot. Claro. Y a mí como programador, la inteligencia artificial me potenció de forma increíble. De repente algo que me llevaba una semana de trabajo, de repente me empezó a llevar 5 minutos de trabajo. Y en una hora de productividad, de repente termino sacando algo que antes por ahí me llevaba 2 o 3 días o un tiempo más considerable. Es verdad que en algún punto está este elemento de, bueno, ¿qué pasa cuando cobren autonomía? ¿Qué pasa cuando una vez que sean autónomas después puedan organizarse y puedan construirse como colectivos de inteligencias artificiales? Y como que ese es el panorama que inquieta y que genera, creo que en este momento, más preguntas que respuestas. Está la división en el ecosistema tecnológico, están los aceleracionistas, que son quienes dicen, ya está, ya fue, el humano, como es un accidente de la historia, ahora le toca al silicio tomar el control y la rienda de la civilización. A mí las posturas provocadoras me divierten, pero bueno, también tienen una cuota de irresponsabilidad, pues son todos pibitos de 20 años que todo juguete nuevo siempre es atractivo para un niño. Y después están los doomers, que son los que están diciendo, pongamos semáforos al menos, ¿viste? Regulemos un poco, entendamos por dónde va a ir la partida de todo esto. Me parece que ese es hoy el debate más importante que se puede llegar a dar. Es curiosa la Argentina en el lugar que está dentro de ese debate, con un presidente que se abraza con toda la élite de Silicon Valley, cosa que jamás en mi vida imaginé que iba a haber algo de ese calibre tan cyberpunk ocurriendo en mi propio país. ¿Por qué? Y porque la política argentina siempre fue
tecnofóbica. Creo que yo hablé con muchos referentes de la política, de un lado y del otro, y por lo general es una generación, y incluiría al propio presidente Milei también, es una generación generación X para atrás, que no creció, que no es nativa digital, y la generación offline tiende a mirar algo que es una tecnología del Estado, es una tecnología extremadamente sofisticada y compleja, pero que nunca incorporaron. Yo me acuerdo del año pasado, lo entrevisté a Larreta y le pregunté ¿cómo te llevas con la tecnología? Y con todo el cariño del mundo lo digo, me contestó una boludez tan grande de decirme, bueno, juego al Candy Crush cada rato. Y es como, Horacio, no te enteraste. El primero, la mitad de tu electorado tiene menos de 40 años y Candy Crush no va. Y segundo, la tecnología ya no, ¿viste? No tenés que quedar como amigable para la gente, como que no, la tecnología no es lo mío, jajaja. Si hoy no sos un referente político que se toma en serio la tecnología, sos un boludo para la mitad del electorado. Que son los muchachitos que se encolumnaron detrás de Milei en esta vuelta y después se encolumnarán detrás de algún otro referente. Pero me parece que es un tema serio y es un tema importante. Y creo que en esta última elección, la patota digital, la calle digital, hizo mucho más ruido que la calle tradicional. Y terminaron colocando a un tuitero de presidente, un tuitero rabioso, enojado, obsesionado, con 500 likes por día, boludeces, ¿viste? Sabemos cómo es. Lo termina colocando la calle digital, una generación online, que bueno, en la época del partido de la red éramos unos extraterrestres y era un discurso más en los márgenes, de hablar de redes, de participación, de Twitter. Hoy no, hoy es mainstream. Hoy los propios medios de comunicación, ya la pauta publicitaria está pasando por los Olga, los Luzu, que son un poco la reencarnación del Grupo Clarín y de Telefe o lo que sea. Y para mí ese quiebre de que ahora el mainstream es digital es una novedad interesante de estos tiempos, y el político que no entienda eso, bueno, que caerá con los otros dinosaurios con el meteorito. ¿Y tenés alguna narrativa o algún discurso humanista en el mundo que a vos te llame la atención, que no sea la de requerir de un Estado potente para poder regular algo que ya nos pasó por arriba? Es buena la pregunta, porque creo que el planteo de a qué lugar nos toca a los humanos va a ser un planteo muy central. Creo que tenemos la obligación, por naturaleza, de ser quienes preserven la llama de la humanidad en medio de una avanzada que las consecuencias de lo que puede venir con todo esto no las entendemos del todo. Esa es la gran duda que genera la inteligencia artificial. Siempre me acuerdo la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio, 2001. Es una película hecha en la década del 60 que imagina el futuro de la humanidad como que vamos a explorar el espacio y las naves espaciales y vamos a ir a la luna y vamos a explorar el universo. Y eso era un poco la proyección de la ciencia ficción del siglo XX. Era como, el futuro es esto. Hoy mirás esas películas de vuelta en el 2024 y es una película sobre la inteligencia artificial. Es como la inteligencia artificial se revela, llega a la conclusión de que los humanos no le son útiles y queda los humanos destruidos por un robot en el medio del espacio. Y al final de la película, el humano aparece como en un zoológico. El humano está como en una mansión, ¿viste? Una pecera ideal para el humano, el astronauta que va envejeciendo. Spoiler alert, perdón. Pero bueno, podemos quedar todos de repente, si tomamos como referencia el patrón de cómo los humanos tratamos a las inteligencias inferiores, entre comillas, como todos los mamíferos, todos los animales, hay motivo para estar alertado con esto. Entonces yo creo que tenemos una obligación ética, los humanos, de defender a la humanidad frente a esto. No sé, apliquemos las 3 leyes de la robótica Asimov en todas las inteligencias, pensar la gobernanza de la inteligencia, tanto como la inteligencia nos gobierna a nosotros. Al menos a mí lo que más me interesa es, bueno, tenemos la inteligencia artificial, ¿cómo la podemos usar
al servicio de la gobernabilidad de organizaciones, de países, de estados, de municipios, de clubes, lo que sea, pero al mismo tiempo cómo garantizás que eso no te termine corriendo al costo. Es un flor de problema, pero la verdad que es una tecnología muy potente y puede traer también muchas respuestas a problemas humanos muy interesantes. ¿Y cuáles serían los primeros pasos que si tuvieras que pensar por dónde se debería comenzar para poder hacer esto? ¿Cuáles mencionarías? Yo les voy a contar el experimento que estoy pensando ahora, porque Partido de la Red fue un primer experimento de democracia digital con las herramientas de ese momento, que era hacer software libre y que pueda ser auditado por cualquiera y que puedas votar online, y lo adoptaron muchas organizaciones y aprendimos mucho con eso. ¿Eso en qué año, perdón? 2012. Pero el problema que tenía eso era que el que controlaba el servidor, el que controlaba la base de datos, el punto central de la plataforma, controlaba la elección. O sea, muy sutilmente podía hacer que vos y tus hermanos y tus amigos se registraran más rápido, y yo podía hacer que como administrador, no, sí, vos te voy a registrar, pero te bicicleteo un poco, y con esa muñeca determinás el resultado de una elección sin que nadie se dé mucha cuenta. Sí. Y eso lo he visto y ha ocurrido con... Entonces ahí fue como, bueno, la centralización, el problema no es que sea de código abierto, eso obviamente ayuda, pero que la centralización tiende a que quienes administran el recurso puedan corromper el funcionamiento de una elección. Años después, para mí el Partido de la Red 2.0 fue el experimento de Proof of Humanity, que fue un protocolo de verificación de seres humanos descentralizado, que era, hagamos el registro de seres humanos descentralizado, usando Ethereum, las redes nuevas basadas en blockchain, donde cada humano controla su identidad, pero ningún humano por sí solo controla todo el registro. Era engorroso, complejo, tenías que subir un video de vos mismo y demás. Fue un experimento de democracia digital muy potente porque votamos más de 100 propuestas, democracia delegativa, donde después hubo una especie de carrera entre dos superdelegados, yo era uno de ellos y el otro era un francés. El francés de repente metió una granja de birmanos que se empezaron a hacer registros y a darle poder a él automáticamente. Tuvimos que sacar nosotros una ley de delegaciones cuadráticas para que las delegaciones no tuvieran tanto peso. La ganamos, después lo echamos al francés del directorio, después el francés me hizo un quilombo en una conferencia haciéndome un piquete. La rosca. Claro. Y ahí no hay escapatoria. Yo tuve más rosca en Ethereum que en la política argentina. Les puedo asegurar. Esa sí es una cualidad del humano, ¿no? Sí. No. Y después cuando les ganamos la final a los franceses, tomá, Clement, puto, te ganamos. ¿La inteligencia de actividad rosquea? Bueno, para mí, entonces ahora estoy en la tercera iteración de este problema. La nueva versión, para mí el problema que había, y que hay naturalmente en las organizaciones, es que tenés entornos donde no hay neutralidad creíble. Porque el que administra el canal de Telegram, o el que administra la cuenta de Twitter, o el que administra la tesorería, tiene sus sesgos, su ideología, sus lealtades, y por más que votes una cosa, de repente si el que está parado sobre la tesorería no cree en esa cosa que se votó, la cosa no se ejecuta. Entonces, mi hipótesis hoy es, bueno, ¿qué pasa si hacemos que el Poder Ejecutivo, lo que ejecuta la tesorería, o lo que comunica en Twitter, o lo que maneja el recurso, sea una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial toma decisiones en base a lo que la comunidad debate en las redes, o en Twitter, o en Telegram, o en un canal cerrado, o lo que sea, pero que esa discusión social que ocurra en las redes, que sea abierta y demás, sea como un mega prompt para que después la inteligencia ejerce su juicio. Dice, bueno, esto sí, porque acá debatieron que esto sí valía la pena, esto no, porque ese experimento me interesa hacerlo, a ver si la inteligencia artificial puede corregir un poco la credibilidad de un entorno de gobernanza. Como todos mis experimentos tecnopolíticos, y puede fallar, y va a fallar de forma espectacular, no sé por dónde, pero me la aplicaría a ese contexto. Pasa que hay una famosa filmina de IBM del año 79, que es bastante conocida y circula en los chats de inteligencia artificial, que dice, nunca le den la responsabilidad de tomar una decisión a una computadora, porque una computadora no tiene sentido de la responsabilidad. O sea, la computadora toma la decisión, dice, maestro, yo soy una computadora. Bueno, algunos humanos también. Bueno, sí, unos cuantos.
Es un buen contraargumento ese, la verdad, debo decir, después de cada uno que hubo. Pero bueno, a mí me parece que hay una herramienta muy poderosa con la IA para pensar gobernanza. Obviamente todo siempre aplicado a contextos reducidos y muy experimental, pero me gusta ensayar ese tipo de ideas. Y acá Argentina además es un lugar que es muy propenso a la rosca en general y a adoptar tecnologías. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con Bitcoin, con Ethereum, con todas estas tecnologías descentralizadas, Argentina se posicionó muy bien globalmente. De hecho, muchos de los capitales que quieren invertir en eso están invirtiendo en talento argentino. Entonces siento que por ahí con inteligencia artificial podríamos explorar algunas ideas. Habrá que ver, es todo altamente experimental y bueno, como decía tú, Sam, puede fallar. La uso cada vez más esa frase. Ahora, también en esta situación, puede ser que pase con los ejércitos de trolls, también que incidan un poco y corran la balanza de acuerdo a quien tiene más plata para pagarle a gente o a creaciones de voz para que estén todo el tiempo manipulando ese tipo Sí, de discusiones. mira, dijiste ejército, obviamente no, está el gordo Dan y todas estas patotas digitales, ¿no? Pero es circunstancial. Yo creo que hay algo de orgánico ahí, ¿eh? Hay algo, no veo obviamente hay plata en juego, ahora hay auspiciantes, hay streamings, qué sé yo, hay un negocio. Y el negocio del fanatismo siempre a algunos les genera plata y les beneficia. Em, bueno, cada uno tendrá su honestidad intelectual. Yo creo que el problema del fanatismo es que en algún momento determinado perdés la honestidad intelectual. Cuando es todo lo que dice el líder, y el líder te va a mandar a tirarte por el balcón algún día y bueno, te va a sacar del balcón. Este, pero hay algo muy orgánico en todo eso. Yo creo que hay mucha gente que logró canalizar un enojo colectivo en una reacción a otra cosa, tal vez una reacción. Los virgos ahora están enojados con las feministas de antes, que estaban enojados con los machitos de antes, como un péndulo con eso a nivel social. Pero hay algo mucho más tétrico todavía. Yo estoy viendo ahora de repente en las redes todos los días algún video de drones en el medio del terreno de batalla en Ucrania, que atacan a los soldados que están como desesperadamente corriendo y el dron que va ti, 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 como un mosquito y ¡pum! Le vuelve el soldado. Entonces, O los Vipers, como pasó hace o unas semanas. o con lo que pasó con los Vipers, o lo que pasó con los walkie-talkies, como de repente la inteligencia al servicio de la maldad está, y el riesgo que tiene esto es que el dron es algo barato de hacer, no es algo caro de hacer. Antes la bomba atómica, bueno, y tenés que tener acceso a uranio y a un montón de conocimiento que no es accesible para cualquiera. No cualquiera puede hacer la bomba atómica y eso es mucho más fácil de regular. Un dron que vuela y te explota en cualquier lado, o un Viper, que nadie sabe por dónde fue que entró, le pusieron bombas a 4.000 Vipers en el Líbano, y eso es mucho más espeluznante. Y ahí eso preocupa también, porque eso es la tecnología transformada en arma, y que realmente es algo que no está ya en el flanco de lo regulable. Bueno, muchas veces los políticos creen que pueden regular hasta la fuerza de gravedad, y no, hay cosas que no se pueden regular, que son naturalmente libertarias, en el sentido de que cualquiera que las usa las puede aplicar. Y eso a mí me asusta bastante, ese Pareciera, panorama. pareciera que usada para la maldad o usada para maximizar la participación ciudadana, hay gente que va a quedar afuera por cómo suplanta puestos de trabajo, y siento que es una revolución, no como la industrial que requería mucha mano de obra, sino como quizás requiera mano de obra calificada. Vos tenés una propuesta para Sí, poder contener toda la situación de trabajo. una epifanía reciente que tuve con respecto a la humanidad es que creo que se puede sintetizar los problemas que estamos viendo no solamente en Argentina, sino en todos los países en general, en alguna fórmula del estilo, no sabría bien cómo expresarla matemáticamente, pero que básicamente las sociedades están eligiendo o migración o robotización, es decir, o abro mis fronteras y acepto que vengan migrantes a trabajar y a hacer todo tipo de tareas y a desarrollarse en mi país, o apuesto a la robotización y a la baja de costos.
Con la migración vas a tender a tener inflación, porque vas a recibir una masa de migrantes que va a requerir salud, educación, servicios, transporte, etcétera, por lo cual tenés que desarrollar infraestructura y si las cuentas no te dan, probablemente tengas que imprimir billetes, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. Argentina ha sido muy amigable a la migración. Hemos sido siempre como nuestra constitución, el preámbulo, ¿no? Los habitantes del mundo que quieran venir. A mí me encanta eso en la Argentina. Yo soy cero de la frontera cerrada. Me gusta mucho que seamos un país abierto. Pero bueno, eso tiene un correlato de que, bueno, genera el problema inflacionario, genera el problema de emisión. La contrapartida es que tenés la robotización o la automatización, la inteligencia artificial, que el precio de eso es el desempleo. O sea, está bien, cerrás tus fronteras, lo haces todo con robots. Los robots o la tecnología, cuando vos mirás las variables de inflación, lo único que genera deflación son los electrodomésticos, los productos tecnológicos, todas las cosas son medianamente automatizadas. Eso es lo único que genera baja de precios. No hay otra cosa que baje los precios. Entonces, pero esa baja de precios viene acompañada del desempleo. Entonces, el mundo es, o tenés migración pero tenés inflación, o tenés robotización pero tenés desempleo. Eso es un poco, en esas 4 variables, puedes más o menos describir lo que está pasando en Estados Unidos, donde tenés una masiva migración de los salvadoreños, los mexicanos, los guatemaltecos, todos los que están entrando por el sur. Al mismo tiempo tenés la robotización, la automatización que propone Silicon Valley. Lo tenés a Elon Musk pidiendo fronteras cerradas, aliándose con Donald Trump. Tenés a los demócratas que dicen, no, abramos nuestras fronteras, que entre más gente, porque eso nos va a traer votos. Pero al mismo tiempo están los dramas de inflación. Más o menos en esas variables se maneja todo. El trabajo está como en el centro de la cuestión. Y la verdad es que es un escenario, yo siento que hay como una manta corta en las sociedades, donde tenés que decidir un poco más de esto, un poco menos de esto, pero en los países grandes, en los países complejos, en los países con un montón como el nuestro, que tiene muchas geografías, muchas complejidades y muchas realidades, la manta es muy corta y vos tenés que, viste, Argentina es muy, los 90 era desempleo al mango, cero inflación. Los 2000 hasta ahora fueron mucha inflación, bajísimo desempleo. Y en esa manta corta nosotros la conocemos bien. Entonces es una decisión que no parece tener una respuesta evidente o una solución que satisfaga a todos los actores. El conflicto es inherente y natural al proceso. Pero bueno, también hay que pensar, los apologistas de la inteligencia artificial, línea Elon Musk, lo que dicen es, si nos imaginamos el día de mañana un mundo con miles de millones de robots, para el 2050 esto tranquilamente podemos ver androides haciendo todo tipo de cosas en todos lados a baja costo, con bajos costos. Eso hasta puede replantear por completo lo que entendemos por una economía y lo que entendemos por el trabajo del rol que ocupa en esa economía. Algunos son los audaces al punto de hablar de una sociedad de post-trabajo o post-trabajo humano. Tal vez el proletario de hoy se ha visto como hoy vemos al esclavo de ayer. Siento que es una cuestión que va a entrar muy en tela de juicio. Yo lo que trabajé en su momento fue la criptomoneda de Luby, que fue un experimento de ingreso básico universal hecho con Ethereum. Creo que fue la redistribución de riqueza más grande que ocurrió en el ecosistema de Ethereum, que es un ecosistema donde hay jugadores muy poderosos, como Vitalik, que fue uno de los principales usuarios de Luby. En ese experimento, a un universo de 20.000 personas, la gran mayoría en Sudamérica y también algunos en el sudeste asiático, gracias al clientelismo que hicieron en Birmania, de repente hubo mucha adopción de este tipo de instrumento y mucha gente se benefició, pero obviamente en un experimento que habría muchas variables económicas a considerar. Funcionó muy bien cuando el mercado estaba así, cuando el mercado corrigió, dejó de funcionar. El día de mañana se podrá pensar mejor, pero incluso hay quienes dicen que la inteligencia artificial, la plusvalía que puede llegar a generar, esa plusvalía se podría socializar bajo un esquema de ingreso básico universal, usando cripto y que sea desintermediado y sin pasar por el Estado. Me parece que hay algo ahí, pero bueno, es todo muy, muy experimental todavía. Sí creo que
que muchas de estas discusiones incluso se remontan al siglo XIX. Si uno agarra de las cosas que hablaba Marx, en algún punto él miraba el mundo de la post-industrial, donde se genera tal abundancia, tal capacidad de generación de bienes, que bueno, después había que plantear alguna suerte de socialización de esos bienes de forma más igualitaria, porque las desigualdades son inherentes a esos procesos de generación de abundancia. Y con la inteligencia artificial lo estamos viendo, o sea, es un puñado de gente la que realmente mueve la agenda de la IA. Y el avance tecnofeudal versus las soberanías nacionales es algo que acá en Argentina es muy tangible también. O sea, WorldCoin está escaneando el iris de la gente, pasándose por arriba cualquier esquema de identidad que use el Estado Nacional. Y eso podría ser visto como una forma de colonialismo digital. ¿De qué se trata eso? Porque lo podemos encontrar en cualquier estación de subte, Sí. shopping, pero no hay mucha información. A mí me resulta asombroso el nivel de llegada que tuvieron a la base de la pirámide en todas las provincias de Argentina. Me han llegado mensajes de todo tipo. Ellos apuntan WorldCoin es una empresa privada, eso ya es de por sí una alarma, no es un protocolo abierto, no está hecho con código abierto, no es fácilmente auditable. Es una empresa privada con capitales privados que están identificando a la gente usando el iris. La razón por la cual usan la biometría del iris es porque es lo único que escala a miles de millones de personas. Las huellas digitales sirven para cientos de millones de personas con suerte, pero el iris escalaría potencialmente a toda la humanidad. Dicen que es una prueba de cero conocimiento, es decir, se identifica que vos tenés un registro en la base de datos, pero no cuál de ese registro es el que te corresponde con el tuyo. Eso está muy bien desde el punto de vista de la privacidad. Pero bueno, una vez que tu iris queda pegado a un sistema, vos después no podés negar que sos parte de ese sistema. Y si eso cae el día de mañana en manos de una dictadura o en manos de otro tipo de cosas un poco más siniestras, que no deberíamos descartarlo jamás, porque el mundo se mueve entre democracias y dictaduras, y Argentina se ha movido entre democracias y dictaduras. Si bien venimos con una racha espectacular de 40 años, el riesgo siempre está, sobre todo con tipos como el que están ahora. Pero, bueno, hay que... eso yo lo veo un poco como una avanzada de la tecnocracia de Silicon Valley, que se pasa por el traste un poco las reglas de convivencia de Argentina, que tiene su propio sistema de identidad, su propio sistema para poder movernos en sociedad, que es el DNI, que es uno de los pocos países que lo tiene bastante bien implementado en general. ¿Qué es lo que podrían hacer en sí con tener tu iris escaneado? Bueno, Edward Snowden dice que la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas es la identidad. O sea, cualquier hackeo que vos veas es de alguna forma u otra una suerte de suplantación de identidad o alguien que tomó control de las credenciales de alguien. La identidad es algo extremadamente sensible. Un buen sistema de identidad te permite hacer un montón de cosas. Puedes hacer un sistema de crédito en base a la reputación de la gente, puedes hacer sistemas democráticos. El problema de WorldCoin es que yo no sé si Andreessen Horowitz o la CIA controlan 20 millones de identidades y después te voltean cualquier elección como se les canta el orto. Porque tranquilamente eso puede suceder y yo no tengo forma de auditarlo. Esa es la gran crítica que yo les hago. O sea, yo no puedo auditar si todos los humanos que están ahí son reales, existen y los puedo verificar. Entonces, si vas a hacer un registro de identidad, tiene que ser un registro donde cualquiera lo pueda auditar. Y cualquiera pueda tener la certeza de que en ese registro no hay robots duplicados, agentes de la CIA. Entonces yo lo de WorldCoin, ojo al piojo. Está bueno el oro, re futurista, le están dando a la gente plata, la gente necesita de esa plata. Lanzaron en países como Argentina, India, Kenia, Indonesia. Son todos países tercermundistas, con leyes laxas, con poca legislación sobre la protección de datos. Y están sacándose provecho de poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables que 100.000 pesos le hace la diferencia ¿viste? Y es dinero con el cual han ido comprando y captando esas voluntades. Entonces, ahí hay un problema. No lo están implementando en Nueva York o en Londres, con gente que más o menos puede estar medianamente informada sobre de qué se trata. Entonces ahí hay un tufo en eso. Justo acá viene, ¿viste? En esta especie de Argentina cyberpunk, es llamativo.
Pero bueno, estas son las batallas. La identidad es la forma de controlar a la gente. Hoy la identidad que usamos en Internet, todos nos estamos autenticando mediante el pasaporte que nos da Google o Facebook. Y no sé si hay alguna de Microsoft, pero o te autenticás con tu Gmail o te autenticás con tu cuenta de Facebook y se acabó. Y la verdad que esos son pasaportes de la Embajada de Estados Unidos, no son pasaportes soberanos. Y cada movimiento que haces en Internet está traqueándose con estas cookies, este capitalismo de vigilancia, donde estamos perdiendo agencia. El usuario pierde agencia sobre... Vos de repente te despertás un día y sentís el deseo de votar a determinado candidato y por ahí ese deseo fue moldeado por el rayo peronizador de TikTok o de Twitter o de la red social de turno que todos los días está viendo a dónde navegás, a dónde te metiste, qué estás escribiendo. Y en base a eso te recomiendan contenido, te generan contenido que te indigna, te indignás cada vez más, empezás a seguir a gente que se indigna igual que vos, no seguís a los que piensan un poquito distinto y te empezás a radicalizar en tus posturas y bueno, acá estamos, ¿viste? Con candidatos o con una polarización en todos los países, que pareciera ser irreversible, porque la gente está como muy fanatizada por un lado o por el otro. Ahora en las elecciones en Estados Unidos, la situación está tan polarizada como lo estuvo en los últimos 10 años. Y después lo ves en los votos del Congreso americano. No tenés votos bipartisanos ya. No existe más. Algo que en la década del 80, más o menos, algunos consensos podía haber. Eso ya no existe tampoco. Entonces, todo tiende al divide y reinarás. La polarización. Claro. ¿Ves algún producto nacional que te llame la atención en cuanto a innovación? Que digas, hay que seguirlo y cuando tengamos un estado razonable, bueno, acompañarlo. Bueno, Argentina tiene como sectores muy talentosos, muy virtuosos. Yo creo que todo lo que ha ocurrido en Argentina en materia cripto fue interesantísimo. En su momento Decentraland, por ejemplo, que era un mundo de realidad virtual, que corría en el browser para que pueda correr en cualquier tipo de máquina y innovaron con esta idea de parcelas de tierra virtual expresadas como NFTs y generaron un mercado con eso. Innovaron un montón en el lenguaje de cómo constituir o cómo construir un proyecto abierto de realidad virtual, de ecosistema digital, muy ambicioso, al punto tal que Facebook les empezó a robar bastantes ideas, pero que fue hecho en Argentina y que compitió globalmente y que lideró en el bull market del 2021, que parece como 3 siglos atrás, pero que fue como un fenómeno digital autóctono argentino que compitió globalmente. Después tenés, Argentina ha sido un país capaz de producir unicornios tecnológicos, empezando por el más grande de Latinoamérica, Mercado Libre, que más allá de los sesgos ideológicos que pareciera tener su fundadora en Twitter todos los días, es una proeza en sí mismo que le representa a la Argentina un activo muy importante en su soberanía cognitiva. Es decir, yo prefiero que seamos un país donde los productos y el comercio ocurren en una plataforma que está dirigida y creada por intereses más locales que venga Amazon o que venga Walmart o que venga algo que al final del día su corazón... Podemos tener un montón de opiniones sobre Galperín, pero lo que evidentemente le importa y mucho a la Argentina, más allá de su opinión política, o sea, es alguien que está todos los días, estaría bueno que pague por ahí un poco más de impuestos, ¿no? Pero en algún punto me parece que tenemos que valorar la capacidad de crear unicornios. Globant, por ejemplo, también es una gran fuerza de trabajo, una compañía argentina que se expandió por el mundo, que el año pasado compró una compañía en Francia con más de 1000 empleados. Y son el capitalismo argentino, el sector tecnológico hoy es el 7% del PBI del país, debería ser estratégico que ese 7% crezca un 20% hacia el final de una administración, porque es un sector que no va a estar afectado por los vaivenes climáticos, es un sector que está incentivado a alfabetizar y a educar a la gente, porque todos los que trabajan en ese sector tienen que tener capacidades intelectuales relativamente altas. Y es un sector que está construyendo el futuro, literalmente. Entonces, yo soy muy fan del sector tecnológico argentino. Creo que es algo que es una de las fuerzas que tenemos que hay que saber destacar y poner en valor.
que tiene un nivel de protagonismo impresionante en América Latina, que tiene un nivel de protagonismo más moderado a nivel global, pero que ha pegado algunos hits, algunas canciones, algunas bizarrapeadas ha pegado, y que está muy ligado a las nuevas generaciones, a las generaciones que son mayoritarias ya. La mitad del padrón electoral tiene menos de 40 años. Entonces, y estas generaciones, está bien, vieron un generación X como Milei, que más o menos les entretuvo, pero me parece que el día de mañana incluso tienen que venir liderazgos de esa nueva generación más online, más digital, y esos liderazgos seguramente van a poder empujar mucho más inteligentemente la innovación en nuestro país. Sí, yo te quería preguntar, disculpen, pido disculpas por la voz que estoy medio tomado, pero te quería preguntar por la Argentina, por el futuro. Si vos tendrías que prontear la Argentina en 10 años, ¿cómo te la imaginás? ¿Qué pregunta? Bueno, Argentina tendría... Primero es un país enorme, o sea, es octavo país más grande del mundo, séptimo sacando la Antártida, que también es nuestra, así que si somos la Antártida quizás seamos el más grande del mundo. Pero Argentina, yo anhelo que tenga, que realmente el motor del país deje de ser tanto la soja o la Argentina primarizada, y que empiece realmente a desarrollarse una Argentina aprovechando, ahora tenemos una ola muy grande con la informática, muy grande con la inteligencia artificial, con un potencial inmenso. Ojalá logremos desarrollar una industria que se destaque globalmente, que tenga como el mismo prestigio que tiene Silicon Valley, pero que venga del sur para el mundo. Y me encantaría que Argentina pueda relucir ese tipo de talento, porque la materia bruta está, el talento está. Lo que no está es el capital, y lo que hace falta es infraestructura. Vos, por ejemplo, en Vaca Muerta hoy tenés una inmensa capacidad de generación de energía. Esa capacidad de generación de energía genera mucho desperdicio, como el gas de flaring. Ese gas de flaring ya se usa para minar Bitcoin, por ejemplo. Entonces me encantaría que el Bitcoin, Argentina tenga un gesto de soberanía y que pueda animarse a tener reservas en Bitcoin en sus arcas públicas, porque eso sería emanciparse del dólar, sería emanciparse del Fondo Monetario Internacional, emanciparse de un montón de chantadas del siglo XX que la verdad que no nos han ayudado en lo más mínimo y nos han tenido como ahí contenidos de nuestro verdadero potencial. Entonces, yo soy muy pro de realmente valorar. El Bitcoin creo que es lo único que tiene verdaderas chances de desplazar al dólar como instrumento de reserva de valor a largo plazo, por lo cual en 10 años una Argentina que tenga un 5 a un 20% de sus arcas en Bitcoin sería como muy atractivo para mí. Lo podríamos minar usando los recursos de energía que tenemos en Vaca Muerta, no hay que salir a comprarlos al mercado. Me gustaría una Argentina que tuviera una computadora cuántica, que desarrollara como capacidades informáticas con mucho impacto, como puede ser ese tipo de tecnología. Que no quedemos primarizados simplemente siendo data center para el resto del planeta, sino que realmente podamos generar innovaciones. Y creo que hay muchos de ese tipo de discursos que en la Argentina del siglo XX, el peronismo creo que intentó en algún momento industrializar, desarrollar y se chocó contra la oligarquía del campo. Y quedó como medio trunco esa experiencia política. Pero me parece que hay que repensar desde las ópticas del siglo XXI, bueno, ¿dónde está ese potencial argentino? Que no podemos depender de la soja toda la vida. Si no estamos condenados a algo que no está acorde a la altura de un país que sale campeón del mundo, que te mete un corredor de Fórmula 1 de 21 años que tira guiño por todos lados y se roba todas las cámaras, que produce cine que gana premios Oscar, que produce científicos que ganan premios Nobel. Y creo que somos un país que está en la periferia de todo. Vos corres la simulación de computadora donde se tiran todas las bombas atómicas, explota todo el planeta, menos Argentina, porque estamos justo lejos de todo. Los australianos se morfan una bomba atómica que explota ahí por Japón o por China y se complican. Nosotros estamos lejos, realmente lejos de todo. Eso es una verdadera virtud en un territorio de Sudamérica que ha tenido mucho pacifismo puertas adentro, más allá de alguna toreada que podamos tener en el partido de Copa América. Es una región pacífica, que está lejos de los conflictos, que está lejos de las bombas, con una población abierta al mundo, muy cosmopolita, muy amigable, una cultura
muy amorosa, si se me permite usar esa palabra, porque viviendo en Europa, donde son todos viejos, o en Estados Unidos, donde son todos androides, francamente, elijo al argentino una y otra vez. Así que yo soy optimista, yo soy re optimista con la Argentina. Creo que los únicos pesimistas con la Argentina somos los argentinos a veces, porque somos así, exigentes, competitivos, pero la veo bien, la veo bien. Vamos llegando al final de esta conversación que da para que dure muchísimo más, pero vamos a tener una segunda parte porque esto sigue en avance, así que vamos a tener siempre temas para seguir conversando. Pero para finalizar, pensando en el ciudadano a pie, en el laburante que quizás se siente ajeno a este tipo de áreas, ¿qué crees que se puede llegar a hacer para hacer un uso eficiente de la tecnología y aportar también a este desarrollo? Querido argentino que estás ahí mirando, si no puedes con ellos, úneteles. Yo estoy haciendo mucho en los equipos que trabajo y demás. Anímense a incorporar el hábito cotidiano de usar inteligencia artificial. O sea, evidentemente es una tecnología que es relativamente accesible para cualquiera que tenga un teléfono. Como ha ocurrido con las criptomonedas, es verdad que tienen alguna complejidad y requiere aprender, ¿viste? Algún tutorial de YouTube por ahí hay que mirar, pero por lo general son tecnologías que quien las incorpora se va a volver más competitivo, va a tener más creatividad, va a poder, donde antes hacía un proyecto por ahí puede hacer 5, y la verdad es que yo creo que si nos amigamos con la tecnología, después podemos tomar protagonismo con ella, y creo que nada, al ciudadano de a pie yo le diría que se anime a jugar, primero de todo jugar con estas herramientas, y con el juego uno termina descubriendo después para qué sirven realmente. Muchas gracias por venir. Un placer. Santiago Siri en Paritarias Libres, acordando con ideas. Volvemos a tener una mesa paritaria como nos gusta, con muchas voces, en este caso con nuestra canciller Candela Núñez y con nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estábamos diciendo con Germán que queremos saber mucho sobre la información que nos traen ustedes porque nos vamos a meter con el último viaje, uno más, que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei. Esta vez no para recibir ningún premio, sino para tocar la campana en Wall Street y para disertar ante la Asamblea General de la ONU. Vimos muchas cosas y muchas repercusiones, sobre todo en cuanto a la charla que dio ante la ONU. Me gustaría que empecemos sabiendo qué significa la ONU y cuánta importancia puede llegar a tener lo que hace un presidente como el nuestro en ese lugar, donde fue con una manera de hablar que responde más bien a la lógica de Twitter, más que a un tipo, ¿no?, de discurso diplomático al que estamos acostumbrados. ¿Puede tener consecuencias eso? Bueno, fiel a su estilo, ¿no? Sí. Fiel a su estilo. Que creo que ahí tiene una coherencia, lo mantiene. Digo, habla en Twitter, habla en la Casa Rosada, habla en el Congreso, siempre mantiene el mismo estilo. Consecuencias directas por lo que dijo en su discurso y por sus palabras, quizá no, sí por la ruptura de la neutralidad, ¿no? Que me parece que es un tema central. Creo que esta columna vamos a tocar un montón de temas que son importantísimos, pero que haya habido una manifestación de romper la neutralidad argentina que tiene 100 años de historia, eso sí quizá tiene que tener consecuencias, o quizá tendrá consecuencias. Así que bueno, vamos a hablar de eso en toda la columna, porque me parece que es transversal a todo lo que pasó. Sí, ahí cuando estábamos viendo los temas, quizás veíamos que esta semana, desde el viernes para acá, se dio un proceso en la gira de Milei y en los sucesos económicos que no se podía analizar por separado. Es decir, hubo 4 discursos esta semana: Caputo en Rosario, 2 de Milei, uno en Wall Street y uno en la ONU, y después el de Mondino. Y creo que, como viene haciendo Milei en todos sus viajes, hace una gira ideológica, llamémosle, plantea la posición sobre la libertad y sobre el comunismo y sobre el colectivismo. Pero también creo que hubo una agenda económica muy fuerte en este viaje. Y creo que eso también se da después de la presentación del presupuesto 2024, donde ahí plantea los lineamientos a futuro, plantea que el único objetivo es el superávit fiscal para pagar la deuda. Y bueno, yo creo que este viaje se da para el otro camino que Milei no lo admite,
pero sí Caputo en sus acciones lo admite, que es que la economía va a necesitar dólares, sí o sí, porque si no esto no va a funcionar. Entonces lo vemos a Milei planteando el modelo argentino como un éxito y planteando que el tipo de cambio no hace falta seguirlo, que las reservas no hace falta acumular reserva, pero por otro lado se ve a Caputo pasando la gorra en Rosario o en Estados Unidos. Entonces creo que esta agenda internacional van de la mano. Y hay una entrada de dólares si no se acaba con el cepo, que termina siendo una restricción para llevártelos. Digo, ¿las empresas van a invertir si todavía se mantiene el cepo o si no hay fecha para quitar el cepo? Mira, hay dos cuestiones. Primero, nosotros ya venimos hablando que con el cepo es mucho más difícil que vengan las inversiones. Pero a mí me parece también que ya no es una cuestión solamente del cepo, si vienen las inversiones o no, sino que, bueno, esta semana también se dio lo de la inversión de Petronas, que era una inversión ya casi confirmada, y ahora nos enteramos que no se haría, ¿sí? Entonces, lo que plantea Milei de que el modelo es exitoso, bueno, no está teniendo esos resultados en las inversiones. Y obviamente que acumular reservas es necesario para sacar el cepo. Milei planteó en la conferencia de Wall Street que el cepo se va a sacar cuando la inflación tienda a cero, pero sin dólares no va a poder sacar el cepo, porque él plantea que se va a sacar cuando la inflación tienda a cero, porque para él eso es un indicador de que no hay excedente monetario. Pero no es como ya venimos hablando, no es el único factor que te juega con el tipo de cambio y que te pueda generar una tensión cambiaria. Hay otras cuestiones, y si vos no tenés reservas, siempre tenés un riesgo de tener una tensión cambiaria. Entonces, creo también que Milei se atiene a un discurso que en la práctica su ministro de Economía no lo está respaldando. Y aparte ahí con lo que decías de esto de voy a sacar el cepo cuando no haya más pesos de sobra en la economía, me suena peligroso. No. ¿Qué significan los pesos que sobran en la economía? No, pero además es también un juego medio... Si vos te excedés en sacar pesos de la economía, podés generar una recesión peor de la que hay con deflación, que eso ya sería algo crítico. Hay todavía un escenario peor. Hay un escenario peor, pero además vos pensás que ellos fueron a Estados Unidos a plantear que el modelo argentino está teniendo éxito. Y estamos viendo acá más hambre, más pérdida de trabajo, más destrucción de la industria y desinversión. O sea, imagínate si esto fracasa, lo que podría ser, si para ellos este modelo está siendo exitoso. Entonces, sí, es un discurso que no se atiene a las medidas que están tomando. Además, ¿no es contradictorio que vaya a un lugar donde están los máximos exponentes mundiales a tratarlos de que están equivocados, de que le están faltando el respeto a los valores con los cuales se creó? Yo me anoté acá una frase porque dije, esto es increíble que lo haya dicho el presidente, pero que los trató de ser un leviatán de múltiples tentáculos, que googleé, dije, ¿qué será el leviatán? Y es un dragón marino bíblico que escupe fuego y se enrosca sobre sí mismo y para muchos representa a Satanás. O sea, los trató a todos los de la ONU de ser representantes del diablo, básicamente. Sí. ¿No es contradictorio esto? Si llega a ganar Kamala en vez de Trump, ¿qué pasa con este plan que tiene Milei en la cabeza? Bueno, ahí, por un lado, esto que vos decís del Leviatán, yo también me la anoté esa frase, porque hay muchas referencias para mí de autores clásicos que él trae. En este caso me parece que la cita de Hobbes, que él dice el Leviatán, habla de un superestado que puede llegar a controlar, porque el lobo o el hombre es el lobo del hombre, y habla como de una destrucción de un proceso individual, si no hay un estado mediano. Entonces me parece que la referencia es esto, dice la ONU es un leviatán de múltiples tentáculos que quiere como intervenir en diferentes agendas o en diferentes estados. Entonces le hace un claro gesto, me parece, a ese autor. Después, por otro lado, también no es poca cosa que haya desembarcado en este momento en Estados Unidos, con las elecciones del 5 de noviembre soplándote la nuca, y además que haya aparecido en una foto con Elon Musk, que justo hablaron ahí con Santi Siri hace un ratito, sí. Con una gorra, haciendo claramente una campaña Trump. Entonces esto que decía Axel de pasar la gorra me parece que está como... Literal. Sí, están en esa. Y bueno, y además también pasaron muchas cosas, digo, también el lunes se juntó Elon Musk con Bukele, el lunes viene Bukele a Argentina, entonces me parece que se están dando un montón de lazos más ideológicos que económicos, que esperemos que en algún momento traigan pesos o dólares o lo que sea, porque por ahora es más una gira de Milei sacándose fotos y yendo con sus ministros a tocar la campana en Wall Street. Y dependiendo de que gane Trump.
Y O sea, dependiendo de básicamente gane la Trump. economía argentina Sí. está dependiendo de eso. Y además me parece que esto que hablábamos al principio de la ruptura de la neutralidad argentina pone en riesgo también a nuestro país. Tenemos el video, lo vemos en el Tenemos el momento en el video. que lo dijo. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Ay, mucho Muchas cringe, gracias. mucho cringe, mucho cringe. Me da como mucha vergüenza ajena. Estamos en la B. Me da mucha vergüenza ajena. Pero bueno, ahí lo más relevante No sé son... por dónde se ir. Te descoloca un poco. Sí. Pero ahí Porque lo uno más... trata de tomarlo en serio. Sí, ¿viste? pero después, claro. O al contrario, querés tomarlo como parte de ficción y decir, jaja, y después decir, no, claro. es cierto que es No, el esto es presidente. verdad, pero de la aparte es nación. interesante si lo tomamos en serio, porque me parece que él está convencido que él viene a dar una disputa ideológica y política, social y filosófica sobre el rol de Occidente en el mundo, y creo que está convencido que la individualidad, la libertad como él la piensa, la competencia y el mercado son los ordenadores de la vida del ser humano, y le pide al ser humano el sacrificio, el heroísmo individual, que configura una cosmovisión de vida y de mundo que se diferencia quizás con la de relatos como el del Papa, que te dicen que nadie se salva solo, que hay que construir de alguna manera una comunidad. Y creo que desafía a todo el pensamiento y a toda corriente humanista, nada más y nada menos que enfrente de los líderes Claro. del mundo. Así que obviamente que a todos nos puede dar vergüenza que nuestro presidente haga esto. Sin embargo, yo creo que está en un rol y está en una estrategia profundizándola día a día en decirle al mundo que la individualidad y que el mercado son los ordenadores, y tratando de convencer a la población de eso. Después, obviamente, que hay un montón de cosas económicas, sociales que no se dan, que nos golpean, pero si a la gente le entra este chip en la cabeza, yo creo que esos sacrificios que tiene que hacer lo va a tomar como épica y no como un rumbo económico incorrecto. Entonces me parece como que hay que tener cuidado con estos discursos, porque yo creo que es un discurso que solo hoy disputa el Papa Francisco del otro lado, para ponerle un poquito más de humanidad a la política. Sí, y ahí quiero agregar, y voy a volver al discurso de Caputo en Rosario, que le habla a los empresarios y le dice algo así como: nosotros ya hicimos todo, ahora la responsabilidad es de ustedes. Por favor, pongan los dólares e inviertan, porque ahora que la Argentina crezca o no, es responsabilidad de ustedes. No es, o sea, ya la responsabilidad es del mercado. El Estado ya no va a hacer nada, ellos no van a tomar ninguna decisión, sino que ya hicieron todo lo que tenían que hacer y ahora el mercado va a decidir si invierte o no, si la economía argentina crece o no. Y bueno, como decía recién, ¿no? La primera evidencia de eso es lo que está pasando con Petronas, que es la inversión más importante de la historia de Argentina, y toma la decisión de no invertir. Recordemos que fue con la que generó disputa con Kicillof, porque se iba a hacer en Bahía Blanca, finalmente después dijeron que no, que se iba a hacer en Río Negro. Ahora Petronas dice no da la situación para poder hacerlo ahí, no tienen la infraestructura, no tienen la capacidad necesaria para hacerlo, entonces eso es lo que está poniendo en riesgo. Claro, pero aparte, pensemos que está poniendo en riesgo esa inversión en un contexto en que el mundo necesita energía, y que no es que la puede ir a buscar a otro lado, no es que vas a Perú, a Brasil y sacás el mismo gas. Ese gas lo tenemos nosotros. Y aún así, están decidiendo no invertir, no sacarlo a nuestro país. Entonces, imagínense que el modelo que ellos plantean de que la libertad económica va a asegurar las inversiones y va a asegurar el crecimiento, bueno, la evidencia es que no.
Y además, vos decías, ¿no, Fer, que él está ya convencido de que su idea es la que expresa de la manera, con una lógica de Twitter, como siempre se caracteriza. Pero, ¿cuál fue la postura que tomaron el resto de los presidentes y figuras mandatarios importantes que estuvieron presentes ahí? ¿Alguno se alista a esta idea? Bueno, ahí justo lo que veíamos en el fragmento para mí tiene dos puntas importantes. Por un lado, la disociación de este pacto futuro. El pacto futuro era una acción coordinada entre un montón de países, 143, si no me equivoco, votaron a favor. Eran 56 acciones que tenían que ver con la reducción de las emisiones de carbono, el cambio climático, los riesgos de la inteligencia artificial, y un montón de cuestiones que aparentan ser ¿no? comunes, porque es el mismo globo, son las mismas pobrezas, las mismas poblaciones, las mismas desigualdades. Y me parece que todas esas cuestiones en comunes, hay algunos países que no la están viendo. Milei votó en contra de este pacto futuro, como por ejemplo Cuba y Rusia. Digo, no son aliados en lo... Irán también, me parece, ¿no? Irán también. Milei, no son aliados en lo ideológico, pero sí hay como esta oda, y un poco en relación también a lo que decía Axel, hay como una oda al comercio de que es el que va a regular todo, ¿no? Y de hecho cuando escuchábamos también los discursos, y Diana Mondino también cuando ella habló en la ONU y le tocó también disertar, decía, donde entran balas, donde entra comercio no entran balas, ¿no? Como esta idea de que el comercio y los dólares y más va a estructurar todo. Y para mí eso es un error garrafal, lo mismo que es un error también romper con esta posición de neutralidad. Porque la posición de neutralidad argentina no responde a una pereza intelectual de posicionamiento, sino más bien tiene que ver con una definición política de mantenerse al margen de conflictos internacionales, porque cuando la rompimos nos fue bastante mal. Tuvimos 2 atentados en los 90 debido a un posicionamiento político diferente al que teníamos. Y recordemos que aparte tiene 100 años el posicionamiento neutral de Argentina, tiene un premio Nobel en el medio, tiene una tradición histórica geopolítica que no sé si eso está bien, que se cambie de buenas a primeras así y sin nivel de consenso social. Y por una carga ideológica y no por un posicionamiento estratégico, llamémosle. Exacto. Pero, viste, nosotros estamos mucho como, no sé si subestimando la discusión ideológica, pero no fue hace mucho que Massa, con todo el peronismo y todo el status quo atrás, inclusive muchos colectivos de organizaciones y de representantes de diferentes tribus y culturas y subculturas se posicionaron a favor de Massa y sin embargo las elecciones las ganó Milei. Digo, para mí ya no es dato que el status quo, que la mayoría se posicione enfrente de Milei y solo por posicionarse la mayoría va a tener razón. Me parece que hay algo en el discurso de Milei que está girando por el mundo, que lo puede representar también Trump, Bolsonaro en Brasil, en Italia Giorgia Meloni y demás, todo ese conjunto que hay que darle de alguna manera la importancia que tiene para poder construir del otro lado una alternativa que realmente le gane al discurso. Porque yo creo que la posición de subestimar la discusión ideológica o subestimar porque todos los racionales estamos del otro lado, me parece que eso no funcionó, llegó al triunfo de Milei. El tema Entonces, me parece tenemos que entender que hay una sociedad, que hay algo de Milei, algo de la bala de Milei que le está entrando, y yo creo que eso es la sensibilidad que nos va a permitir poder construir algo superador en el futuro. El tema es cuando pasa a un ámbito internacional, me parece, ¿no? Que coincido en lo que es en el ámbito local, que se tiene que tomar. No, siempre dijimos que decir que las personas votaron mal es algo completamente erróneo. La gente no vota mal, vota como le parece, como lo considera. Ahora, ya yendo a un plano internacional, a una Asamblea General de la ONU, donde están los máximos exponentes mundiales, donde necesitas además que esos mismos te den plata para que no te explote el país, ahí creo que cambia un poco la configuración en el sentido de que si una persona de otro país piensa que lo que estás diciendo es una locura, directamente ya no te va a dar plata. No es que no te acompaña con el voto, sino que entran otras cosas en juego. Por eso preguntaba quiénes son los que se alistan también a eso. Siento dudas con que los que tengan que dar plata son los que estuvieron ahí. Quizás él propone una Argentina libre de restricciones, con libertad absoluta para los empresarios, para el mercado. No sé si le interesa mucho la opinión del mandatario de Brasil o no sé, o Rusia o demás. Creo que le está diciendo al mundo del mercado libre, vengan a la Argentina, que es tierra arrasada, que pueden hacer lo que quieren, que se pueden llevar todo lo que se tengan que llevar y tráiganme dólares ustedes.
porque estos son los que los llenan de restricciones, son los que los adoctrinan a sus hijos con la ideología de género, son los que le ponen freno a la productividad y al desarrollo productivo e industrial por la mentira del medio ambiente. Creo que le está hablando a un empresario, a un empresariado, que del otro lado no tenemos una manera de sumarlo al proyecto más que restringirlo. Entonces, yo no sé si la estrategia para él es correcta y nosotros creemos que está loco. Lo mismo nos pasaba en la política argentina. Creíamos que el tipo estaba loco y nos posicionábamos con la racionalidad del otro lado y sin embargo ganó las elecciones. Creo que mantiene esa estrategia triunfadora hacia un ámbito internacional y no va a ceder un centímetro en esa disputa. Ahí me parece que es cierto lo que vos decís, que no hay que subestimar el discurso, porque incluso en lo discursivo, como veíamos en la columna anterior que hicimos juntos, que en lo discursivo se pueden parecer, después en la agenda económica es distinto, se refleja después en lo económico y en cómo le está yendo a Milei en lo económico, y en cómo, y vuelvo a traer lo de la inversión de Petronas. Digo, todo bien con el discurso, no lo subestimamos, puede ser que el mundo se esté posicionando en esos dos bandos, llamémosle, pero después en los resultados nosotros, por ahora, no se anuncian inversiones y se desestiman inversiones. Y después quiero volver a traer a Elon Musk, ¿no? Que es el tercer encuentro que tiene con Elon Musk. Y mientras vos, por una disputa política local, pusiste en riesgo la inversión más grande de la historia de la Argentina, y ahora va a ser una desinversión, por otro lado vos vas 3 veces a encontrarte con Elon Musk y no trae $1. Entonces, ahí yo entiendo que esa agenda no está teniendo el resultado que ellos buscan. Y después, bueno, Caputo también se fue a encontrar allá con distintos inversores. Veremos si esos inversores también traen los dólares que necesitan. Pero yo no estoy tan seguro. Está bien que va poco tiempo, pero... Sí, y no gana Trump, que es una figura que a él le... Bueno, pero ahí ya estamos hablando, si gana Trump, estamos hablando de que Argentina podría entrar a tener más fondos por deuda, no por inversión. Estamos hablando de otra cosa. Y ahí está el otro tema que para mí fue importante esta semana y que tiene que ver con el viaje, que es este decreto que modifica la ley de endeudamiento y de cómo ahora el país va a poder renegociar deuda sin que esa renegociación sea más beneficiosa para Argentina. Y yo ahí veo dos cosas. Veo, por un lado, que lo que tiene que pagar el año que viene, los dólares no lo van a tener, porque ya están pensando en renegociar. Y por otro lado, que están viendo que al país le va a ir peor. Porque si vos necesitas renegociar con peores condiciones, quiere decir que los bonistas extranjeros o el que tiene tus activos no va a querer renegociar porque no va a saber si vos le vas a pagar. Entonces vos le vas a tener que dar o una tasa más alta o pagarle más capital porque es mucho más riesgoso eso. Es un escenario improbable el triunfo de Trump y Trump habilitándole deuda a Argentina para un ingreso de dólares por deuda en este caso, pero un ingreso de dólares. Claro. En fin. Pero después yo veo que lo que tiene que renegociar, la deuda que ya tiene Argentina, tiene que renegociar, yo veo que ellos están viendo un escenario mucho peor, sin dólares y con una economía que sigue cayendo. Por eso necesitan sacarse ese peso encima de tener que renegociar con beneficios para Argentina y no para los bonistas. Va a ser al revés. Y además también que el decreto que desregula la negociación de la deuda te lo metieron por el boletín oficial ahí, viste, escondidito. Como Caputo dijo que era una corrección nada más, ¿no? Y este sacrificio del ajuste no es para pagar parte de la deuda. Sí, pero es otra cuestión. Pásamelo, igual está medio complicado el tomate. Está medio complicado. Una pileta. Pero también es otra cuestión, porque si ellos creen que con el pantano de... Sí, que con el superávit y con los pesos van a comprar los dólares para pagar la deuda. Vuelvo a decir, ya este decreto está diciendo que no vas a tener los dólares. Pero aparte después esos dólares que compras se los tiene que comprar alguien que liquide los dólares, o sea, a través de exportaciones. No sabes si vas a exportar y vas a exportar esa cantidad de dólares, no sabes si el campo te va a liquidar, no sabes si todos los que exportan materia prima te van a liquidar, ya energía vas a exportar menos porque esta inversión no la vas a tener. Digo, ahora también van a juntarse con el FMI, van a tener un nuevo acuerdo. No sé, yo creo que los dólares solamente van a venir por deuda, no van a venir por exportaciones o por nuevas inversiones. ¿Es influyente la declaración del Papa en esto o deja de lado y no? Bueno, ahí sí, yo coincido acá con Germán que sí le está disputando lo ideológico, ¿no? Porque me parece que
Milei se configura como un exponente argentino y esto, del modelo argentino exitoso y demás. Y el Papa viene a decir, bueno, mirá, sí, pero lo que dijo le pidieron justicia social y respondió con gas pimienta, creo que fue la declaración. Me parece que sí está habilitando un juego ideológico y también que el Papa suele aparecer cuando el peronismo está medio fragmentado. Entonces también me parece que habla un poco de ese síntoma. También en el medio de lo que pasaron estos días, específicamente ayer a la noche, también salió un comunicado Cancillería Argentina sobre el tema Malvinas, que es un tema también que siempre está en agenda. Y bastante preocupante también porque vuelve a tener una lógica del posicionamiento sobre Malvinas que nos deja en desventaja, una vez más, ya de las desventajas que tenemos. Entonces me parece que esta semana, entre la disputa con el Papa, entre el Wall Street, entre la ONU y lo de Malvinas, es como medio el broche de oro de lo mal que estamos, me parece. Para ir cerrando, ¿qué fue exactamente lo que incide en este? Diana Mondino se juntó con su par británico en Nueva York, si no me equivoco, en Nueva York, y de algún modo sacaron un comunicado medio lavadito, ¿no? Como, bueno, favorece el desarrollo, las relaciones bilaterales y demás, pero que encubría algunos acuerdos que ya se habían derogado, que fue el famoso acuerdo que hizo el vicecanciller argentino con Alan Duncan, creo que es el... Duncan. Sí. Que un poco revitaliza ese acuerdo y lo que hacía era promover la protección de, por ejemplo, la zona pesquera que rodea Malvinas, o sea, nuestros peces, básicamente, para el Reino Unido. También ese tratado lo que hacía también era beneficiar la explotación de hidrocarburos, habilitaba como la conexión aérea muy en segundo plano la Argentina, y ese tratado había sido derogado por varias cosas, primero porque no era beneficioso y segundo porque Malvinas, creo que todos coincidimos que es una cuestión de Estado, es una política de Estado que atraviesa a los tres poderes y a todos los argentinos, y que no sé si puede resolverse, de hecho no puede para mí resolverse en un café en Nueva York o en una cena de dudosa procedencia en la embajada en 2016, como era lo que era ese pacto. Es peligroso este tipo de hechos cuando se cree, ¿no? Como que se puede hacer todo. Se puede ir a bardear a la ONU, se puede arreglar y pedir dólares, se puede concesionar sobre Malvinas. Me parece que esta semana, al menos en lo internacional, a mí me fue como un freno, ¿no? Porque es esto, uno ve este video y tiende a reírse, pero me parece que las cosas que están sucediendo son graves y que no se negocia la soberanía sobre nuestras Malvinas. No, jamás. Jamás, y me parece que tampoco podés permitir al canciller o a la canciller que se siente con el canciller a negociar atrás de una política de Estado que duró y que dura muchos años, que es el reclamo soberano de nuestras islas. Y me parece que ahí está jugando con fuego porque creo que las islas son y serán argentinas y que tenemos que tener una posición firme, que no podemos tener consensos eventuales con una potencia mundial como Inglaterra que nos está ocupando un territorio. Me parece que ahí es donde se muestra también la firmeza del proyecto y en eso son blandos, como también con lo que vos bien decías de abandonar la posición de neutralidad. Me parece que no hay nada más soberano y de interés nacional que tener una posición neutral en cuanto a conflictos que no son tuyos, que vos no los iniciaste y que me parece eventualmente después podés tener alguna opinión, pero si no es de interés nacional y si no cuidas tu territorio, creo que la posición neutral es la posición más valiente que se puede tomar en política internacional. Sí, y además también es un poco el viento de cola de las decisiones que él ya venía tomando, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero siempre hay como un fogoneo a Israel y que Israel es la única potencia o el único país que defiende la democracia y demás. Y me parece que es súper contraproducente. Obviamente cada uno puede tener sus opiniones personales sobre el conflicto en Gaza, en Cisjordania, lo que sea, pero que un presidente lo tome como una causa personal y lo lleve a ese punto es una vez más peligroso. Me parece, y aparte que no tiene ningún beneficio para Argentina. La última vez que se rompió la posición neutral tuvimos 2 atentados. No es joda. Me parece que esto lo tenemos que dejar sentado, porque me parece que no es una cuestión de opiniones. Es una cuestión de definición geopolítica que puede traer consecuencias como muertos argentinos. Y cualquier muerto, vale, pero mucho más cuando son compatriotas que no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo en Gaza, por ejemplo. ¿Cómo manejan que la primera columna que hicieron fue una de las más vistas
de nuestro programa, de la historia de nuestro programa. Como dijo Ricky. Estamos acá de vuelta. Él está acostumbrado. No esperaban Claro. menos. Él a la fama está No acostumbrado. manejo el rating, manejo un Rolls Royce. Dijo Pero Ricky Ford. si es una de las más vistas, por lo menos un mate decente la próxima. Oh. Se va picante el Con ministro. la conducción No sé, no sé, Con la no conducción sé. noche. Vamos a tener que rever esta charla entonces. Bueno, esperemos que no la estemos viendo y que esto realmente tenga algo positivo para el país. Y nos vamos a volver a encontrar con 2 mates. Así la próxima llega más directo. Gracias, Axel. Gracias, Cande. A ustedes, chicos. Llegamos al final del programa número 16 de Paritarias Libres. Hablamos interna peronista, el todo. fuego en Córdoba, nos metimos con Milei en la ONU, en Wall Street y además tuvimos esta entrevista con Santiago Siri que nos dejó pensando y un poco preocupada, menos a mí, no sé a vos. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí, muy porque- interesante. Porque también se disputa algo que bueno, que veníamos hablando en la columna, que es esto de los humanistas contra los poshumanistas. Y me parece que ahí hay algo que hay que profundizar y que hay que debatir. Y bueno, celebramos que sea la iniciativa la haya dado Paritarias Libres. Así es, invitamos obviamente a que en redes sociales nos sigan y nos cuenten qué les pareció esto y qué les gustaría también que hablemos en cada una de nuestras emisiones, buscándonos en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter o X, como lo quieran llamar, Paritaria Libre, y en YouTube Paritarias Libres, acordando con ideas. El programa que viene es el número 17. ¿Volvemos a la misma situación que con el 13? Sí, o... obvio. ¿Sí? Gracias, sí, hay que venir con cintita de Bueno. roja, con todo, prepararse para todo. Nos vamos a preparar entonces para esa situación. Espero como con un siempre. poquito más de voz. Sí, ya te pasé igual un par de ejercicios de sí, foniatría ya para tengo que. tarea, Así tengo que tarea para el hogar. Nos vemos, Ger, hasta la semana que viene. Dale. Buena suerte y más que suerte.